Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Me da mucho gusto el poder compartir estos espacios nuevamente con ustedes. Le agradezco mucho a Dios la oportunidad nuevamente y también a ustedes, mis hermanos, de permitirme compartir la palabra de Dios en este espacio. Y quisiera en esta ocasión leer un capítulo de la Biblia con ustedes. Es un capítulo muy hermoso en el cual nos hace reflexionar cuáles son nuestros dones y nuestras responsabilidades delante de Dios. Para ello, quisiera tener un poco más de contexto y vamos a hacer una analogía de lo que en las organizaciones se conoce como el rol, como la descripción y como el perfil. En una organización, en una empresa, por ejemplo, o también en alguna organización que no da con fines de lucro, normalmente se tienen que presentar cada uno de los miembros con algunas actividades. Vamos a ver esto, hermanos, en alguna diapositiva que voy a proyectar. Y primeramente el concepto del rol. El rol tiene que ver con el nombre del puesto. ¿Qué eres en esta organización? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuál es eh, esa función que tú estás desempeñando en esta organización? La descripción tiene que ver con las responsabilidades, con las tareas, con lo que tú vas a hacer con ese rol, a quién le vas a reportar, eh, cómo está organizada esa función en cuanto a lo que vas a llevar a cabo, etcétera. Y el perfil tiene que ver con los conocimientos y las habilidades que se necesitan para desempeñar ese rol. Por ejemplo, algún otro requisito muy específico que se necesite. Vamos a hablar hacer una analogía de los roles que quizás tenemos en una organización. Por ejemplo, voy a ser un médico. Si mi rol es de un médico, la descripción de mis actividades quizás van a ser relacionadas con las personas que yo voy a atender, los que tienen alguna enfermedad, los que tienen algún problema. Pero puede ser que sea muy específico. Quizás voy a ser médico general y voy a dar atención en el seguro social o voy a estar en las farmacias similares, en donde están poniendo por todos lados también servicio médico con otro tipo de atención. O quizás voy a estar en un hospital, en la sala de urgencias. O quizás mi responsabilidad es ser como cirujano. Esas cosas me van a definir en donde, además de mi rol, que van ligados, si vemos, se va ligado todo esto. Y el perfil que voy a necesitar es distinto. Aunque sea médico, no es el mismo perfil de un cirujano y dependiendo de qué, por ejemplo, de corazón, es diferente que cuando alguien tiene enfocado algún otro órgano, algún otro padecimiento, por ejemplo, un oncólogo tiene otras cosas que ver. Entonces, se necesitan ciertos conocimientos, ciertas virtudes, cierto perfil para desempeñar la función y las tareas que se necesitan. En el mismo ejemplo de un médico en una organización, eh, se tiene que seguir capacitando, tiene que seguir habiendo cosas para que se desarrolle y con el tiempo y la experiencia ese rol lo va a llevar a cabo. Esto, hermanos, nos va a dar una analogía de lo que queremos leer y con este pensamiento quisiera que entremos a la palabra de nuestro Dios. Antes de leer este capítulo, en esta imagen estamos poniendo a una persona que probablemente esté más dedicada a Dios. Si nosotros observamos en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 23 y en el versículo 13, nuestro Dios hace mención de los hijos de Amram. De los hijos de Amram, uno de ellos fue Aarón y otro de ellos fue Moisés. Y este versículo es bonito porque menciona justamente la función que tenían los hijos de Aarón. Dice el texto que Aarón fue apartado para ser dedicado a las más santas cosas. Es decir, Aarón es el que se iba a dedicar como sumo sacerdote. Sus funciones iban a ser las cosas más santas. Dice él y sus hijos para siempre, para que quemasen perfumes delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Estas eran las funciones que tenían estos varones, hijos de Aarón,
Iban a ministrar, iban a ofrecer perfumes. Recordemos, hermanos, el rol cuál es, en este caso, del sacerdocio. Y para ser sacerdote se necesitaban ciertos perfiles. Primeramente tenía que ser hijo de Aarón. No cualquier levita podía ser. Tenía que ser de los hijos de Aarón. Y también tenían que cumplir ciertas características, alguna edad y varias cosas que nuestro Dios ponía. No vamos a considerar el día de hoy, pero esto nos da otra idea de las funciones, el perfil y el rol que podemos jugar delante de Dios y también para lo que nuestro Dios a veces nos elige y nosotros estamos delante de Él. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, habla de un contexto en donde un varón que no era un sacerdote, sino era un rey que se llamó Saúl, realiza funciones que no debió de hacer él. A pesar de ser un rey, hace funciones de sacerdote. Porque en una situación de guerra, en una batalla, se desespera y él ofrece, se esmera en sacrificar a Dios para pedir su favor. Esto no era propio. Y Samuel lo regaña, Samuel lo recrimina y nuestro Dios le pone una consecuencia, porque no es su función. Con esta idea, hermanos, vamos a entonces analizar este hermoso capítulo de la Escritura que vamos a leer y que vamos a ir poco a poco construyéndolo para ver cuáles son esos roles, esos perfiles y esas responsabilidades que nosotros tenemos. Este capítulo es la primera a los Corintios en el número 12. Y voy a leer, hermanos, es más, voy a proyectar acá. Voy a proyectar primeramente acá el texto para que lo veamos. Primera a los Corintios, capítulo 12. Vamos a ver cómo construir esos roles, esos perfiles. Y vamos a mostrar que cada uno de nosotros tenemos una razón de ser en nuestra iglesia, en nuestra organización y también delante de Dios. Pero sobre todo, tenemos que encontrar cuál es esa razón. A través de la palabra de Dios nos va a dar algunos ejemplos y lo vamos a leer todos juntos. Vamos a proyectar para que podamos seguir esta lectura. Vamos a buscar primeramente, primera a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Vamos a entrar a detalle, a reflexionarlo y a considerar la palabra de nuestro Dios. Tengamos en cuenta esto, que tenemos un rol, tenemos una descripción de nuestras funciones, pero también tenemos ese perfil. No cualquiera puede hacer esas cosas. Y vamos a ver una analogía aquí también muy hermosa que la Escritura nos da con el cuerpo humano. Vamos a entrar en materia entonces. Dice la primera a los Corintios en el capítulo 12. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Primeramente va a referirse de los dones espirituales. Cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Primeramente, el contexto es, ya no somos gentiles. Los gentiles hacían cosas y tienen funciones en su mundo que se lleva con la idolatría, con cosas que están alejadas a la voluntad de Dios. Nosotros ya no somos ahí, nosotros somos parte de algo especial. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y buscamos a Dios con todo el corazón. Por eso podemos llamar a nuestro Señor Jesucristo Señor, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces nos empieza a definir. Tenemos el Espíritu de Dios y no hacemos lo que los demás hacen. Vamos a seguir leyendo. Pero hay repartimiento de dones. Dice la Escritura que el don del Espíritu se reparte, pero es el mismo Espíritu. Hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. El Espíritu tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida, esa función que Dios nos está dando, esas aptitudes, ese perfil que Dios nos puso en nuestra vida para que nosotros sirvamos a Dios. El ministerio tiene que ver con el servicio a Dios. No todos servimos igual, hermanos. No todos tenemos el mismo don,
pero todos tenemos el mismo espíritu y todos tenemos el mismo Señor. Y aquí es en donde juntos construimos una organización. En nuestro caso, una iglesia, una organización religiosa, una localidad. Y por eso la importancia de reflexionar en ello. Tenemos un mismo propósito, un mismo espíritu y un mismo Señor. Pero nuestras funciones son diferentes. Nuestro perfil, nuestras habilidades son diferentes. Nuestro rol es distinto. Y vamos entonces a entrar con el repartimiento de dones. Dice la escritura también, repartimiento de operaciones. Es otro contexto. Dice, hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Las funciones que vamos a hacer, las cosas que se van a dar, también son diferentes. Se han repartido, nuestro Dios nos los ha dado de distintas formas. Dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Esto, hermanos, lo tengamos presente siempre. La manifestación del Espíritu en nuestra vida tiene que ser para provecho, tiene que servir de algo en nuestro ministerio. Y no estoy hablando nada más de los obreros, cómo servimos todos a Dios. Lo que nuestro Dios nos dio y cómo se manifiesta tiene que ser para su servicio, para el crecimiento, para la obra, tiene que servir para algo. Pongamos un ejemplo. Quizás yo soy el mejor cantante, pero si nunca le canto a Dios, si mi voz no está puesta para Él, si no canto y no deleito también a mis hermanos, y no hago embellecer, no hago hermoso el culto a Dios, probablemente no estoy poniendo en práctica y no sirve para provecho esa manifestación del Espíritu de Dios en mí. Por eso es importante. Todo lo contrario. A veces esa manifestación del Espíritu, cuando no tengo un fundamento firme, me infla y me llena de soberbia. Y entonces tengo que tener cuidado porque tampoco es para provecho. Aunque yo pienso que lo estoy dedicando a Dios, pero en realidad en mi corazón a veces esa soberbia me está inflando. Eso es importante. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 8. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre la sabiduría y la ciencia? La ciencia tiene que ver aquí con el conocimiento, no con el estudiar la parte científica, un método científico, no tiene que ver con eso. La ciencia aquí tiene que ver con el conocimiento, pero algunos es con la sabiduría. Yo puedo conocer muchas cosas, hermanos. Nuestro Dios puede darme a mí esa facultad de tener mucho conocimiento, pero no precisamente significa que tengo sabiduría. La sabiduría tiene que ver en cómo esas experiencias que Dios me ha dado, en cómo aplico todos estos conceptos para poder tomar decisiones, para poder vivir. El conocimiento, la ciencia, tiene que ver en todo lo que yo sé y todo lo que nuestro Dios nos permite tener, porque el texto dice que es por el Espíritu. Es decir, puede que hayamos muchos de nosotros que tengamos mucho conocimiento, podamos saber de derecho al revés la misma palabra de Dios. Y ese es un don del Espíritu. Pero otros quizás no se la saben así. Sin embargo, la experiencia que Dios les dio y cómo están aplicando los textos en la vida es diferente. Y cómo aterrizan esos conocimientos también es distinto. Eso también es un don de Dios. Hay quienes tienen las dos. No significa que estos dones estén separados. Hay quienes tienen las dos, quienes tienen mucho conocimiento y además son muy sabios y tienen esa experiencia y tienen esa forma de dar la palabra. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. La fe es un don también que se manifiesta en nuestra vida y no se manifiesta a veces de la misma forma. Identificamos cuando un hermano tiene fe por los demás, sobre los demás, una fe que lo mueve.
Y lo vemos nosotros, hermanos, lo podemos observar, lo podemos palpar. Y ese es un don que nuestro Dios nos da y lo tenemos que respetar. Hay quienes tienen mucha fe en la palabra de Dios, mucha fe en nuestro Dios, mucha fe en lo que se hace en la iglesia y tenemos que respetar eso y pedirle a Dios que nos aumente la fe si es que nosotros estamos carentes de ella. Un ejemplo es en la enfermedad. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos duele el estómago? Vamos y buscamos una pastilla. Pero otros lo primero que hacen quizás es doblar sus rodillas y pedirle a Dios. Ahí está la diferencia. Hay veces en que ni siquiera, hermanos, toman medicamento. No estoy diciendo que esto sea correcto, pero hay quienes no lo hacen y dicen, yo con esta fe no necesito el medicamento porque mi Dios es mi salvación. Y hemos visto maravillas cuando la fe obra en la vida de los hermanos. Otros con esa fe toman el medicamento y le dicen, Señor, pon los medios, y los medios están, y con eso, abandonándonos en las manos de Dios, tomamos ese medicamento. Pero hay otros que ni siquiera hacen una oración y solamente confían en lo que el médico dice. Ahí está la diferencia, hermanos, cuando se manifiesta la fe. Es un ejemplo. Vemos otro como dones de sanidades, sobre todo en la antigüedad, cuando vino esa lluvia temprana y el Espíritu se manifestaba, como vemos con los apóstoles, que los tocaban, que la sombra, al estar con ellos, la gente sanaba. También era un don que se tenía por parte de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Hoy no es así, pero vemos que tenemos facultades. Hay hermanos que tienen esa facilidad en aprender cosas que tienen que ver con la sanidad. Muchos con lo que conocemos hoy como la medicina tradicional, otros con otro tipo de medicina en la parte natural, la parte de las hierbas. Y hay también, hermanos, los que con sus manos han aprendido y tienen esa forma de sobar, de tocar. La quiropráctica también es una ciencia. En fin, hay muchas cosas que algunos van a decir, no, hermano, pero eso es conocimiento, eh, eso es el conocimiento que ha dado o que ha adquirido la persona por lo que el hombre ha enseñado, probablemente, pero también es un don que nuestro Dios nos da, la facilidad de aplicar esos conocimientos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos ponemos a estudiar otro idioma como el inglés? Y por más que estudiamos nos cuesta mucho trabajo y otros sin estudiar lo hablan muy fácilmente. Porque nuestro Dios nos da facultades, nos da facilidades para aprender una u otra cosa. Y a veces sin nada de esfuerzo, también nuestro Dios nos da dones. Y por eso, dice el texto, que los reparte a cada uno como es menester. Pero es el mismo espíritu. En ese contexto de lo que había en la antigüedad, dice el versículo 10, a otro, operaciones de milagros, a otro, profecía, a otro, discreción de espíritus, a otro, géneros de lenguas y a otro, interpretación de lenguas. Porque es muy interesante, en ese mismo ejemplo, hay quienes pueden hablar, pero no pueden traducir. Pueden hablar esos dos idiomas, pero les cuesta trabajo traducir uno de otro e interpretar. ¿Han visto traductores profesionales? Como cuando al momento de que la persona está hablando, el otro ya está traduciendo inmediatamente a otro idioma. Eso no es fácil de hacer. Y nuestro Dios nos va dando facultades, pero en nosotros cuando vemos en estos pasajes, nos centra a que esas facultades son para provecho, que nosotros lo ponemos para el servicio a Dios. Nuestro Dios nos pudo dar esas habilidades, pero hoy nosotros decidimos ponerlas al servicio de Dios. Y por eso aquí hay muchas cosas, hermanos, y muchas cosas diferentes. No solamente el tema de hablar de la palabra de Dios, hay muchas cosas con las que se pueden servir. El versículo 11 nos dice, todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Y esto es bello, hermano, porque Dios nos da como Dios quiere a cada uno de nosotros, a través de su Espíritu Santo. A veces queremos una cosa, pero no nos la dio Dios, pero nos dio otra, y esa es la que tenemos que usar y explotar. Cuando yo era joven, tenía una amiga que platicábamos de todas estas cosas de la palabra de Dios, pero es mujer. Y cuando yo apetecía, dice el texto, alguno apetece obispado, yo apetecía servir a Dios en el ministerio, compartía con esta amiga y ella me decía,
que yo tenía algo especial que en este caso me podía corresponder a mí y a ella no. Yo le decía, ¿qué es? Y me decía justamente eso, el ministerio. Tú, si Dios lo pone en tu corazón y te esmeras en ello, algún día vas a llegar incluso a ser ministro, me decía cuando yo era joven. Y es algo que yo no puedo hacer porque yo soy mujer. Pero yo puedo servir en otras cosas y en esas cosas me voy a esforzar. Y se me hace un ejemplo muy bonito porque nuestro Dios nos da a cada uno de nosotros cosas distintas, pero no por eso significa que no vamos a servir para su obra. Y hoy, al paso de los años, el Señor inmerecidamente me dio esa facultad de poderle servir ahora en un ministerio. Y vemos cómo nos podemos nosotros enfocar a su servicio con lo que Dios nos dio. Hay que encontrar qué nos dio nuestro Dios. Dice el versículo 12. Ahora va a entrar en una analogía, porque es un mismo espíritu, pero también somos un mismo cuerpo. Dice, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Eso es lo importante, esa unidad del espíritu. Regresemos a la analogía del cuerpo. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? En esa analogía, como si nuestros miembros hablaran, dice la palabra de Dios. Bueno, y si el ojo dice, si la oreja dice, si la mano dice, si el pie dice, pero todo eso es un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo y nuestra función es diferente. Por eso hacíamos ese comentario en una organización. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Y cuáles son nuestras funciones? ¿Y cuál es nuestro perfil? Vemos en el oído cómo es, en qué parte del cuerpo está, cuál es su forma y para qué sirve. El ojo, ¿para qué sirve y tan importante función tienen todas? Hay cosas que están en nuestro organismo que ni siquiera sabemos que las tenemos, pero ahí están y funcionan y sin ellas nos morimos, hermanos. El hombre ha buscado y ha encontrado muchas cosas en esa sabiduría que Dios le da, en cómo ver todo lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y todo eso tiene funciones. Hay cosas que se ven, que son palpables. Hay cosas que no, pero están dentro de nosotros. Así es la iglesia. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia de Dios. Todos. ¿Qué función tenemos? Todos tenemos una función. Lo importante es hacer consciente en nuestra vida qué función es la que nosotros tenemos. Y no solo eso, qué función quiero tener en la iglesia de Dios. Sigue diciendo, hermanos, en el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Por eso la analogía. Dios nos puso como quiso en su iglesia, en esta organización, como Dios quiso. Dios nos ha dado esos dones como Él ha querido. Y también nos ha puesto responsabilidades. Y tenemos que ser conscientes de todas esas cosas, de nuestro rol, de nuestras funciones, de nuestras responsabilidades y del perfil que tenemos. Si Dios me dio a mí ese don de cantar, no voy a confiar solamente en que ya me lo dio, lo tengo que desarrollar, porque lo quiero poner para el servicio de Dios. Y no voy a ser cualquier cantor, voy a buscar ser un mejor cantor porque es la alabanza a Dios. Si Dios me dio el don de la predicación, voy a buscar cómo hacer los temas de una mejor manera, cómo llegar al corazón de los demás. Si el Señor me dio el don del servicio, voy a buscar cómo servir de la mejor manera, cómo estar presente cuando digan a alguien, ser el primero que alce la mano. Si Dios me dio otro tipo de dones, buscar cuáles son y ponerlos al servicio. Desarrollar esos dones que Dios me dio. Dice el versículo 19, que si todos
fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Todos somos distintos y somos un cuerpo. Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Eso es lo importante. Tenemos que vernos entre nosotros como indispensables, como necesarios, como parte de una unidad. Tenemos que encontrar la forma de decir necesitamos de todos. Es que el hermano ya es anciano, el hermano ya no puede ir a la iglesia, necesitamos de él. Es que es un pequeño, es un bebé, necesitamos de él. Es que él apenas está conociendo, no tiene mucho del tiempo en la iglesia, necesitamos de él. Todos, hermanos, necesitamos uno de otro, porque entre todos construimos la iglesia de Dios. Hoy es interesante cómo entre todos también hemos hecho todo esto. Por un lado buscamos una transmisión, ponemos quien haga la superintendencia, quién hace la grabación de las alabanzas, quién canta en vivo, traemos un hermano que nos predique, buscamos otro y nuestro Dios va juntando todas estas cosas para que cada uno cumpla con esa función. Y tenemos que seguirnos esforzando. Antes de la pandemia quizás no teníamos ni la más remota idea de cómo utilizar la tecnología. Hoy nos estamos esforzando para aprender a usarla y ponerla al servicio de Dios para la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo para la iglesia. Hoy busquemos cuál es nuestro rol. No solo en la iglesia, en nuestra familia, cómo hago crecer eso que Dios puso en mí como hijo, como padre, como madre, como abuelo, como nieto, cómo estoy yo poniendo ese don, la responsabilidad y ese rol que Dios me dio en esa vida. Por eso es tan hermoso este pasaje, hermanos, porque nos hace reflexionar y nos muestra claramente que todos somos importantes, pero a su vez todos tenemos también una diferencia entre nosotros mismos en cuanto a nuestros roles, funciones y responsabilidades, pero todos somos uno y todos somos ese cuerpo de Cristo. Dice el versículo 22. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que en nosotros son menos honestos, tienen más compostura. Así pasa a veces, hermanos. Así como en nuestro cuerpo, como atendemos algunas cosas que son más, como dice el texto aquí, viles, algo que no consideramos tan grato, cómo lo protegemos, cómo lo cubrimos, cómo lo vestimos, así a veces sucede, hermanos. Hay miembros que están ahí y, no, y para eso es. Tienen su función y los tenemos que cuidar también. Entonces tenemos que saberlos aprovechar, tenemos que saberlos usar y poner al servicio de nuestro Dios. Dice el versículo 24. Porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Tengamos cuidado ahí, hermanos, porque a veces menospreciamos al hermano, a veces menospreciamos lo que está haciendo la función. Recuerdo alguna vez que en alguna localidad invitaron a predicar a un hermano y el hermano venía de un lugar en donde no era una ciudad y las costumbres, la forma de vestir, la misma ropa, no es lo mismo en algún poblado en el interior de la República, en este caso que era de nuestro hermano, a los que viven en la ciudad y acostumbrados a otra economía, a otro estatus socioeconómico, a otro nivel adquisitivo, a otras cosas que llevan puestas. Entonces a veces menospreciamos y cuando empieza a predicar, a veces también, en este caso fui testigo de cómo la Grey, pues no tenía en cuenta que pues era la palabra de Dios y un varón que tenía que predicar. O sorpresa que nos llevábamos cuando predicó de una manera tan hermosa y habló de Dios de una manera tan rica y tan bella, que todos nos quedamos boquiabiertos. ¿Cómo es que Dios reparte y no tiene a veces que ver con otras cosas que nosotros pensamos? Dios le da honor al que a veces no lo tenía, al que nosotros no considerábamos que lo podía tener. Y descubrir eso
lo que nosotros queremos resaltar en esta ocasión. Nuestro Dios a todos nos dio algo. Tenemos que encontrarlo, tenemos que resaltarlo y tenemos que ponerlo a trabajar. No somos nosotros, por ejemplo, como obreros, los únicos que tenemos que hacer las cosas. Al contrario, nosotros estamos para servir, pero cada uno de nosotros también está para servir en las funciones distintas y nos tenemos que complementar. Dice el versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen unos por los otros. Por eso nos puso así Dios, hermanos, para interesarnos, para ser distintos, pero no para desaveniencia, sino para descubrirnos y ver, hermano, qué hermoso cantas, vente, te invito, hacemos cosas, hermano, qué hermoso predicas, vente, te invito, hermano, me encanta cómo sirves, vente, te invito y entre todos hagamos algo grande, entre todos desarrollemos la iglesia, dice el versículo 26. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Y aquí viene esa empatía, esa forma en la que nosotros también nos desarrollamos, pero también estamos pendientes. Y si uno se duele, otro se duele. Si uno se goza, el otro se goza. Y buscar, hermanos, que en realidad existe esa unidad. No podemos mostrarnos indiferentes ante el dolor de nuestros hermanos. No porque no esté en Baja California, no porque esté en Mérida, en Estados Unidos, no nos interese. Son nuestros hermanos y tenemos que buscar esa unidad. Y cuando ya nos conocemos, cuando ya somos parte de una congregación, de una familia, con mucha mayor razón. Sigue diciendo, hermanos, la Escritura, el versículo 27. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Todos somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos miembros. Y vamos a ver cómo desde la antigüedad en la iglesia, así son esos miembros. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Me detengo un momento. Una cosa es el don del Espíritu Santo y otra cosa es la responsabilidad que Dios nos da. Por eso, al inicio veíamos qué es un rol, cuál es ese perfil, cuál es esa descripción del rol, qué tareas voy a llevar a cabo. Hay veces, hermanos, en que tenemos que llevar a cabo tareas y no tenemos ese don. Voy a poner el mismo ejemplo del ministerio. A veces nuestra responsabilidad es hacer una superintendencia, pero yo no sé cantar, es más, ni afinado estoy. Pero no soy el único que lo puede hacer. Entonces tengo que encontrar a los que sí se afinan, a los que sí saben cantar, pero a mí me toca hacer la superintendencia. ¿Y cómo realzo todos esos recursos? Porque en la superintendencia en un culto es para que nosotros encontremos esa santidad, para apartar a la Grey de todo lo que tiene en su corazón que lo aleja de Dios y enfocarse a la palabra. Eso es una superintendencia. Y si yo no tengo esa facultad, no tengo ese don de Dios, no tengo ese don del Espíritu de quizás cantar hermoso, de quizás tocar maravillosamente, pero sí tengo esa función y eso lo tengo que hacer. ¿Me explico? Por eso este texto los menciona. Somos miembros en parte, cada uno tenemos funciones, tenemos dones, pero también tenemos responsabilidades. ¿Qué significa? Que podemos desarrollar también en esa responsabilidad otros dones, tanto a los demás, utilizarlos y todos llegar a ese objetivo, o bien nosotros mismos seguir adelante. Algunos fueron apóstoles, no todos fueron apóstoles, no todos fueron profetas. En el ejemplo que comentábamos en Samuel, estaba un rey y estaba un sacerdote y cada uno tenía que hacer sus cosas. Otros tenían dones de sanidades, géneros de lenguas. Cada uno, nuestro Dios nos ha puesto con nuestra función para hacer cosas distintas. Lo importante es descubrirlas. ¿Qué me puso Dios a mí? ¿Cuál es mi responsabilidad? Hablemos ahora de la familia. Si soy padre, nadie tiene el don de ser padre, hermanos. Dicen por ahí que no, eso es muy complicado, que no se aprende. En fin, todos somos distintos y lo van aprendiendo de distintas maneras. Quizás viene la vocación y ese deseo me ayuda a hacerlo. Lo puedo aprender,
pero definitivamente en cuanto Dios me da hijos, mi función es ser padre. Entonces esa responsabilidad la tengo que llevar a cabo. Como hijo igual, mi función es de un hijo. Como hijos se nos olvidan nuestros padres y tenemos que tener cuidado con eso. Porque a veces dejamos a nuestros padres en la edad avanzada desamparados. Y a veces un padre tiene 9 hijos y de los 9 no se hace uno. Y se están peleando entre ellos que ni siquiera el padre o la madre están como deben ser dignos, hermanos. Teniendo 9, 10 hijos, eso no debe de ser así. Tenemos un rol y eso lo tenemos que cumplir. Y así como ello, la escritura nos sigue diciendo entonces, lo que puso nuestro Dios para su iglesia. Y en la misma reflexión dice el versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Verdad que no? ¿Son todos profetas? ¿Verdad que no? ¿Son todos doctores? ¿Son todos facultades? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Todos hablan lenguas? ¿Todos interpretan? ¿Verdad que no? Y en nuestro mismo ministerio así es, hermanos. Hay quienes tienen una facilidad por el Espíritu de Dios de la profecía, otros de interpretar, otros en la ley, otros, como decíamos, en la alabanza, otros en motivar, otros en reflexionar. Cada uno tiene distintas cosas. Por eso no estamos solos. Por eso Dios nos pone a todos como un miembro y con funciones. Y dice el versículo 31, pero procurad los mejores dones. Busquemos esos dones. Más aún yo os muestro un camino más excelente. Y en el siguiente capítulo nos habla de ese camino, de ese amor y otras cosas que nos menciona el apóstol Pablo también muy, muy, muy hermosas. El texto nos dice, procurad los mejores dones. ¿Qué significa esto? Que también nosotros podemos desarrollar esos dones. Que también nosotros podemos buscarlos y ejercitarlos. Vamos a poner un ejemplo. El mismo tema del ministerio que es, considero un ejemplo muy válido y un ejemplo muy palpable en nuestra organización como iglesia. Dice, hermanos, la primera a Timoteo en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. ¿Qué dice este texto? Si yo deseo eso, está bien y lo puedo buscar. Cuando nosotros vemos esto en la palabra, nos sigue diciendo, entonces conviene que el que se va a dedicar tenga varias características. Ahí nos viene diciendo cómo se desarrolla entonces lo que nosotros vamos a buscar. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros podemos luchar por tener esos dones. Y nuestro Dios nos los concede también. Cuando buscamos de todo corazón el que sea para servir, los podemos desarrollar. Nuestro Dios da a cada uno como quiso. En esta ocasión reflexionamos en estas cosas. En esta ocasión vemos que todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de servir a Dios. Todos y cada uno de nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios y tenemos cosas que hacer. Tenemos cosas que desarrollar. Y esas cosas, nuestro Dios las va a poner en nuestro corazón. ¿Cómo funciona? Nuestro Dios a través de su Espíritu toca nuestro ser y nos hace tener esa sensación de servir, de cantar, de alabar, de predicar. Es inexplicable, pero está adentro. Y lo queremos hacer, lo buscamos en muchas cosas, hermanos. No solamente en el ministerio, decíamos, en el servicio, en muchas, muchas cosas. Buscamos el cómo ser útiles para el crecimiento. Eso que está ahí, identifiquemos cuál es. Porque en ese deseo, en esa vocación que Dios nos está poniendo, podemos identificar varias cosas. Segundo punto, ¿para qué soy bueno? Me puede encantar el servicio por ejemplo, en la cocina. Me encanta la parte de la sensación de poder preparar algo, de servir las mesas, de estar ahí, pero quizás no se me da. Y algunos de nosotros que pues la cocina no se nos da.
Y cuidado si nos metemos porque hasta vamos a ocasionar un problema y alguien se va a enfermar si come nuestra comida. También busquemos para qué somos buenos. Y encontremos esas dos, esos dones y para qué somos buenos y nos empecemos por ahí. Pero si no soy bueno y de todas maneras lo quiero hacer, no dejemos esos sueños. Si es la cocina, busquemos y empecemos y aprendamos y le pidamos a Dios. Buscad esos dones, dice la Escritura, para el servicio a nuestro Dios y le pidamos a Dios. Si alguno tiene necesidad, si alguno tiene falta de fe, pídasela a Dios. Nuestro Dios nos va a dar la manera y el camino de servir. Pero lo que necesitamos nosotros reflexionar es, somos un cuerpo en Cristo. Cada quien tiene un rol. Nuestro Dios nos puso para algo en este camino. Tenemos un perfil, tenemos algo que nos diferencia de cada uno de nosotros. Y las características de lo que vamos a hacer, nuestro Dios las va a poner en nuestro camino. Mi deseo, hermanos, es que encontremos en nuestra vida cuál es ese llamado que puso Dios en nuestro corazón. ¿Cuál es esa razón de nuestra existencia en nuestra iglesia? Hoy vamos a reencontrar varias cosas. Vamos a regresar a esa casa de oración y poco a poco se van a dar muchos detalles. ¿Qué roles vamos a cumplir ahí? Quizás va a haber menos hermanos de los que había antes, va a ser en fases. Estamos en un momento en donde tenemos que redefinir lo que somos como organización, lo que somos como localidad. Quizás van a seguir las transmisiones, quizás haya otro tipo de necesidades. Y en eso, hermanos, vamos a buscar cada uno de nosotros en qué somos útiles para Dios, para el servicio a nuestro Dios. Estamos en una etapa en donde tenemos que servir. Tenemos que identificar qué miembros somos de ese cuerpo de Cristo. ¿Para qué nos puso Dios en nuestra vida? Y si lo tenemos claro, si sabemos ya cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro deseo, cuál es para lo que somos buenos, adelante, hermanos. Adelante, pidámosle a Dios esa fortaleza y sirvamos con todo nuestro corazón para que podamos crecer, para que podamos ser una iglesia firme, una iglesia amorosa, una iglesia con sabiduría, una iglesia con conocimiento, una iglesia que está puesta para que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga su palabra. Paz a vosotros, hermanos.